¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Y pedimos gracia y misericordia, que tu reino venga y intervenga. En ti hay gracia y misericordia. Hoy los redimidos dicen, decimos, Cristo ven, oh ven. Buenas noches. Bueno, aquí estamos nuevamente, ¿no? Déjame hacer una pregunta para comenzar nuestro tiempo. ¿Cuántos leyeron la epístola de Primera de Pedro? ¿Cuántos leyeron? 1, 2, 3, 4. Bueno, tienes hasta hoy día a la medianoche para leer. Empezamos hablando de nuestra identidad, ¿verdad? ¿Qué quedó en tu corazón con respecto a la identidad tuya? ¿Qué puedes decir? Somos peregrinos. Deja ver otro voluntario aquí. Sí, todos están aquí porque quieren. Entonces todos son voluntarios. Una nación santa. Somos. ¿Qué más? Linaje escogida. Real sacerdocio. Sacerdocio real según el orden de Melquisedec. ¿Qué más somos? Pueblo adquirido. En algunas versiones en portugués dice pueblo de propiedad exclusiva de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Cuál es la implicación? Porque cada cosa de esta que Dios habla con respecto a nosotros tiene su implicación, ¿verdad? Y ahí hablamos de linaje escogido, hablamos de nación santa, hablamos de sacerdocio real, pero también el texto dice que nosotros somos propiedad exclusiva de Dios. ¿Cuál es la implicación? Mira, es para responder, ¿ok? Pertenecemos a Él. Todo, solo a Él. O sea, somos propiedad de Él y Él no tiene socio. Puede parecer una frase de efecto, una frase de estilo, pero la implicación es muy grande. Porque muchas veces nuestra entrega al Señor es por parte. Dividimos nuestra vida en vida religiosa y secular. ¿Sí o no? La religiosa entregamos a Él, la secular decidimos. Las cosas espirituales pedimos su orientación, pero para comprar un coche, un calcetín, no preguntamos. Hay en las leyes tanto de Brasil como de Bolivia un crimen que se llama crimen de apropiación indebida. ¿Qué significa este crimen? ¿Hay algún abogado aquí? No.
advogado no se convierte en Bolivia? Todavía no. Ay, ¿dónde están los abogados? Al fondo. No vamos a cobrar nada de ti. Quédate tranquilo. ¿Cómo es el crimen de apropiación indebida? Cuando tú agarras alguna cosa que no es tuya, y tú usas según tu placer. Y estamos viendo en la Escritura que nosotros somos propiedad exclusiva de Dios. Eso significa que nosotros no tenemos derecho sobre nuestras vidas. ¿Sí o no? Esta cuestión de una vida dividida entre espiritual y secular, queridos, no hay. Eso no existe. La misma responsabilidad que tenemos de preguntar al Señor si debemos predicar, si debemos hacer misión, si debemos hacer alguna cosa dicha espiritual, es también para toda nuestra existencia. Porque hemos aprendido, incluso cantado, que todo es de Dios. Una de las historias que mi padre en la fe contaba, y yo les he contado esa historia algunos años atrás, que es la historia de un niño que tenía un barquito, que él construyó su barquito. No sé si tú te acuerdas de esa historia. Y un día él estaba jugando con su barquito en un riachuelo cerca de su casa. Y hubo un momento que el agua llevó su barquito. Él se quedó muy triste, pero no había que hacer porque este riachuelo iba para el mar. Y un día él pasó en una tienda y vio en la vitrina su barquito. Estaba con nueva pintura, estaba renovado, pero él vio es mi barquito. Él entró y habló al dueño de la tienda. Ese barquito es mío. Él dijo, no, ese barquito un pescador encontró en alto mar, me ha vendido. ¿Y cómo sabes tú que es tuyo? Y él mostró que había en el barquito una marca que él puso, sus iniciales, allí estaba. Él dice, bueno, yo pagué un precio por este barco. Si tú quieres, debes pagarme lo que he pagado, ¿no? Él salió, volvió, pagó el dueño del barco y agarró su barquito y estaba saliendo y el dueño de la tienda le escuchó, le escuchó diciendo, barquito, ahora tú es mío por dos veces, una porque te hizo y otra porque te compré. ¿Quién es el barquito? Somos nosotros. Dios nos hizo, Dios nos ha formado y Dios nos ha comprado. Entonces, ¿cuál es el derecho que tenemos? Hermano, la vida cristiana está dividida entre dos jardines. El jardín del Edén, donde el hombre hizo su voluntad, y el jardín de Getsemaní, donde el hombre hizo la voluntad de Dios. El hombre Jesús. Pregunten, ¿cuál jardín estamos? ¿El jardín donde hacemos lo que queremos? ¿O el jardín donde la voluntad de Dios se manifiesta? ¿Me comprende, queridos? Esta es nuestra vida. Nos olvidamos que la salvación de una persona no es una cuestión solamente, disculpe, yo no tengo una palabra mejor, de solamente el perdón de los pecados. No, queridos, la salvación habla de un traslado, ¿se dice traslado? Un traslado de dominio. Antes nosotros estábamos, ¿dónde? El imperio de las tinieblas. Y Dios nos ha trasladado para el reino de Él, del Hijo de su amor. Amén. Ahora, el problema de los evangélicos es que criamos una zona, como se dice, una tierra de nadie entre los dos dominios.
Estaba hablando a los hermanos que hay entre Perú y Chile una franja de tierra que ellos consideran Bolivia, pero Bolivia no aceptó. Entonces, cuando tú sales de Perú, tú no entras en Chile. Cuando tú sales de Chile, no entras en Perú. Entra en una tierra que no tiene dueño. Y algunos de nosotros pensamos que hay esta franja de tierra entre los dos imperios, los dos reinos. Y no hay, querido. Incluso inventamos un otro tipo de creyente, el creyente desviado. Querido, eso no existe. Porque si uno sale del imperio de las tinieblas, ¿dónde está? En el reino de la luz. Si sale del reino de la luz, ¿dónde está él? ¿Y quién mandaba en ti cuando tú estabas en el imperio de las tinieblas? ¿Quién mandaba en ti? Y en el reino de Dios, ¿quién manda en ti? ¿Y dónde tú mandas? ¿Sabes esa cuestión humanista de querer tener derecho? Escuché cristiano decir, yo también tengo derecho. Querido, quiero avisarte que en el día que tú has muerto en la cruz con Cristo, tus derechos fueron puestos allí también. El único derecho que quedó para ti fue el derecho de hacer la voluntad de Dios. Porque antes de esto tú no podías hacer la voluntad de Dios porque tú estabas amarrado. Estaba contando mi historia allí en Cochabamba. Mis padres eran cristianos. Yo les acompañaba en las reuniones de la iglesia. Leía la escritura, leía la Biblia, pero no tenía ningún compromiso. Y una tarde, 5 horas de la tarde, 3 de abril de 1969, mira, yo digo que los dinosaurios estaban en las calles todavía. Estaba llegando en mi casa y escuché la voz de Dios que habló para mí. Hoy día es tu última oportunidad. Yo no sé cómo yo comprendí que era Dios, pero sabía que era. Me apresuré, llegué en la casa, pregunté a mis padres dónde iba a acontecer alguna reunión. Entonces me dijeron, yo fui a la reunión. Y yo no quería saber cuál era el mensaje. Quería saber cuándo el pastor iba a llamar para quien quería entregarse al Señor. Cualquier que fuera el mensaje, yo iría adelante. Incluso no sé cuál fue el mensaje. Estaba tan ansioso. Y mi proyecto, cuando el pastor hiciera el llamado, yo iba a levantarme, iba adelante y entregarme al Señor. Pero cuando intenté levantarme, yo no conseguí. Intenté levantar las manos, no conseguí. Hice un gran esfuerzo, yo no conseguí levantarme. Yo comprendí. En ese momento yo comprendí cómo yo estaba atado por Satanás. La reunión terminó, yo no tomé ninguna decisión. Yo estaba desesperado. Y un hermano llega cerca de mí y me pregunta, vamos a tener una reunión de oración en un cerro aquí cerca. ¿Tú quieres ir con nosotros? Y quiero ir. Quiero ir. Porque todavía no es medianoche. Tengo algunos momentos antes del nuevo día. Cuando llegué en el cerro, la única oración que hizo, dije, Señor, tenga misericordia de mí porque no aguanto más. Y fui a la rodilla, el Espíritu Santo me llenó, me bautizó y cambió toda mi vida. Yo había intentado muchas veces me librar de los pecados. No conseguía. No conseguía. Entonces vino el Espíritu del Señor y me liberó. Pero me liberó ¿para qué? Para hacer su voluntad. Porque en el imperio de las tinieblas yo no consigo hacer su voluntad. Es verdad que en algunos casos en la Escritura
vamos ver el Señor endureciendo corazones. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas de alguna historia? Faraón, Nabucodonosor. Pero digo una cosa, Dios solamente endurece el corazón cuando otras personas están involucradas en la historia. Porque Dios respeta tu decisión. No está escrito, he que estoy a la puerta y pateo la puerta. Queriendo o no, voy a entrar. ¿Así está escrito? No, no. Digo a ustedes que la llave de la puerta está por el lado de dentro. Solamente tú puedes abrir. Escuchando el apelo, apelo se dice, apelo, la llamada del Señor. Amén. Entonces, cuando yo entré en el reino de Dios, yo ahora soy propiedad del Señor. Amén. ¿Cuál es la implicación de esto? Que todo lo que soy, todo lo que tengo, mis planes, mis proyectos, no pertenecen más a mí, pero pertenece al Señor. Amén. Bueno, seguimos. Entonces somos propiedad exclusiva de Dios. Bueno, estamos en el versículo 9. Vamos a caminar un poquito más. En el versículo 10, dice que en otro tiempo nosotros no éramos pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios. Esta es nuestra nueva identidad. Somos pueblo de Dios. Cuando preguntar a ti cuál es su religión, tu religión, tú puedes decir, soy ahora pueblo de Dios. Es lo que Dios dice sobre nosotros. Bueno, como yo hablé ayer, yo les digo que íbamos para frente y para atrás en este texto. Y quiero volver contigo en el versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1 del capítulo 2. Aquí tú vas a encontrar algunos verbos muy importantes. Porque mira, estamos hablando de nuestra identidad, estamos hablando de nuestro papel, de nuestra función, pero hay cosas que nosotros debemos hacer. Dios puso a nuestra disposición, pero hay responsabilidad nuestra. Y aquí son 3 verbos que a mí me gustaría de caminar un poquito contigo viendo esos verbos. El primer verbo que vamos a encontrar es nos desechando o despojando, ¿sí? Dejando. El segundo verbo es el verbo desear. El tercer verbo es llegar o aproximar. Esto nos da la base para nuestra vida cristiana, natural y práctica. ¿Qué Pablo nos habla? ¿Qué Pedro nos dice que debemos dejar? ¿Qué dice él? Desechando toda malicia. Amados, la vida cristiana es una vida de sustitución. No, por ejemplo, en Efesios la escritura dice que aquel que hurtaba, no hurte más. Antes, pida a los hermanos, porque es mejor pedir que hurtar. Así está escrito. Sí, algunas veces allí en mi ciudad, yo encuentro personas que están en la calle pidiendo. Y liga para mí, mira, estoy pidiendo porque es mejor pedir que robar. O sea, la persona está intentando transferir un problema que tiene para mí. Digo, no, no es mejor pedir, es mejor trabajar. ¿Por qué tú no tienes la idea de trabajar? El hurto perjudica a las personas. ¿Y qué dice él? Aquel que hurtaba, o sea, pare de perjudicar e empiece a trabajar. ¿Y trabajar para qué?
para que en el final del año hagamos aquel viaje tremendo que anhelamos para París. Y dice el texto, para suplir a aquellos que tienen necesidad. O sea, yo paro de perjudicar y comienzo a ofrendar. Después ele habla, aquele que mentía, no minta más, antes cállate. Así dice. No, hable la verdad para que pueda transmitir gracia. Además, en el imperio de las tinieblas, no solamente perjudicamos a las personas. Cuando entramos en el reino de Dios, pasamos a bendecir a las personas. Porque esta es nuestra vocación. No estamos aquí por nuestra causa. Estamos aquí en causa de los hermanos. Amén, queridos. Amén. Esa es la enseñanza de la Escritura. Nosotros no somos islas. Nosotros no somos personas aparte. Somos personas responsables las unas por las otras. Entonces, ¿qué dice él? La primera cosa, dejar. Dejar. ¿Qué dejar? ¿Qué nos enseña? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda difamación. Y desea, aquí el segundo verbo, desea como recién nacidos la leche pura de la palabra. Queridos, hay dos cosas que nos sostienen la vida cristiana: el Espíritu Santo y la palabra. Amén. Espíritu Santo y la palabra. Y quiero decirles una cosa, que la palabra no viene a mí por inducción. Hoy día hay los aparatos modernos, ¿no? Que tú agarras un aparato y pones cerca del cargador por inducción y este aparato es cargado. Quiere decir que hay hermanos que tienen Biblia en casa y parece que es por inducción. O mete bajo el brazo y piensa que la Biblia viene a mí por osmosis. Hay que buscar, hay que leer, hay que leer. ¿Tú tienes el costumbre de leer la Escritura todos los días? ¿Tú tienes la manía, se dice? ¿Manía? De comer todos los días. Es una manía, ¿no? Porque podríamos quedar sin comer, ¿no? Así como comemos todos los días, debemos leer la Escritura todos los días. Ahora, hay cosas en la Escritura que todavía no comprendo. No hay problema. Hay una historia cuando el pueblo de Dios está yendo para el cautiverio, que Dios habla a Jeremías para comprar un campo, ¿se acuerda? ¿Qué significaba para Jeremías comprar un campo en el momento de salida? ¿Qué significaba? Que Dios estaba garantizando para él que iba a retornar, ¿no? Entonces él compra un campo, delante de las autoridades paga este campo y llama a Barak. Y Barak debería escribir dos escrituras, se dice, del terreno. Eran dos escrituras. Y él dice, toma las dos escrituras y mete en el vaso de barro para que se conserve por muchos días. Pregunta usted, ¿qué es el vaso de barro? ¿Qué la Biblia llama de vaso de barro? Tenemos este tesoro. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros. Y él dice, toma las dos escrituras, tanto la abierta como la cerrada, y mete en vaso de barro. Hay cosas en la escritura que tú no comprendes, pero hay que meter en el vaso de barro. Y va a llegar un momento
que essa escritura vai abrir para ti. Não sucede isso contigo? Tu lê a Bíblia todo dia, sempre, e não compreende, pero há um dia que é como se as palavras saltaram para ti. Não te preocupes em compreender, te preocupes em ler, porque a compreensão vem do Espírito Santo. Não é uma questão de lógica, porque incluso a escritura não tem lógica. Quero dizer, não tem nossa lógica. Que te parece? Há que ler. Eu lhe sugiro, por lo menos, umas 3 maneiras de ler a escritura. Uma, de Gênesis a Apocalipse. Para mim, essa é a pior maneira de ler a escritura. Porque eu tenho uma mente muito analítica. E se eu encontro uma coma, me pergunto por que esta coma está aqui e não está aqui. Então, para mim é muito difícil agarrar de Gênesis a Apocalipse. Pero eu aprendi a ter disciplina. Tenho na tabla, como se diz, e depois vou acompanhando os versículos, os capítulos do dia, e a Deus graças vou de Gênesis a Apocalipse. Essa é uma maneira. A segunda maneira é estudar um personagem. A mim me encanta estudar os personagens. Não? Por exemplo, estudando Neemias. Deus hizo um cambio tremendo em minha vida, estudando Neemias. E um dia lhe chamei a los homens da igreja e começamos às 6 da manhã com todos os homens. E fuimos em ayuno hasta las 6 da tarde, lendo Neemias. Dessa reunião saíram 5 pastores. Porque o estudo da palavra vai llenando nosso coração. Amém? Um personagem, um tema, perseguir um assunto na escritura. O terceiro maneira de estudar a escritura é para que buscar a palavra de Deus para ti. Senhor, habla comigo. E deixa Deus guiar nesta búsqueda e Deus vai falar contigo. Um dia eu estava em uma reunião aqui em Bolívia. Não sei se a pessoa que está, porque há muito tempo. E ela se acercou de mim e falou: "Vocês dizem que Deus habla, pero Deus não habla comigo." Eu lhe perguntei: "Tu has lido a escritura?" "Não, porque Deus não habla." Então, vamos fazer uma prova. Quando tu llegas em tu casa hoje à noite, arrodilha-se de tu cama, abre a escritura e diz: "Senhor, habla comigo hoje dia." E no dia seguinte era uma das pessoas que me recebeu aqui. Deus falou comigo. Porque Deus habla. Amém? Muitas vezes pessoas me dizem: "Hermano, Deus falou comigo." Querido, não hacemos fiesta porque Deus habla. Hacemos fiesta porque nós escuchamos. Porque Deus sempre habla. Amém? E outro modo de ler a escritura é ler para dar uma palavra a alguém. Então, por lo menos 4 maneiras de ler a escritura. E a oração? Como estamos em termos de oração? A mais fiel manifestação de nossa dependência de Deus é a oração. Quanto mais dependemos dele, mais oramos. Quanto mais oramos, mais vamos depender dele. Amém? Querido, nada que podamos fazer, segundo nossa própria sabedoria, funciona se Deus não nos guiar. Se Deus não nos impulsar. Amém? Amém, queridos? Quando minha esposa faleceu, claro que foi um trauma terrível. E eu submergi nos salmos. Submergi nos salmos. E os salmos foram falando comigo.
Y llegó un momento que estaba estudiando los Salmos, las benignidades del Señor. ¿Se dice benignidades? Y Dios me habló, eh, me adora, me alaba por las benignidades que yo hizo contigo a través de Iraní. Y fue un ejercicio muy lindo, porque empecé a pensar en todas las cosas que Dios hizo en mi vida a través de ella. Y hay mucha cosa, hay mucha cosa. Una de las cosas más tremendas que Dios hizo en mi vida a través de Iraní fue que ella me enseñó a orar. Porque Iraní tenía una vida de oración fantástica. En su cocina había un cuadrito de estos que se pone avisos. Y allí estaba, orar con tal persona, tal día, tantas horas. Orar con esta, toda la semana llena. Toda la semana. Y después en mis viajes, algunas mujeres decían, yo tenía la costumbre de orar con Iraní toda la semana hasta el día. Y no estaba allí. Y digo, Señor, ¿qué tiempo esta mujer tenía? Debería tener 48 horas su día. Y en el comienzo sus oraciones eran muy marcantes. Porque ella hablaba a Dios cosas que yo no tenía coraje de hablar. Ella decía, Señor, yo no comprendí lo que hiciste. Yo me quedaba asustado. Mi voluntad era alejarme un poquito para que si viniera un rayo, digo, Señor, no la conozco. Y un día le pregunté, ¿cómo tú puedes hablar de esta manera con Dios? Y ella me hizo callar, diciendo, si yo no tengo libertad de hablar con mi Padre exactamente como me siento, ¿con quiénes más voy a hablar? Y empecé a hablar con Dios como Él hablaba. Entonces hay tanta cosa que podemos traer en la oración. Y la oración no es una cuestión de hablar, es una actitud delante de Dios. Una actitud, más que palabras. Muchas veces es un gemido. Es un gemido. Y cuando no sabemos orar, habla en lenguas. Habla en lenguas. Porque el Espíritu Santo ora a través de nós. Y Él que conoce el corazón de Dios, y Él que conoce la intención de Dios, va a hablar exactamente lo que el Padre necesita oír, o que nosotros necesitamos que el Padre oiga. Amén, queridos. Entonces no podemos caminar en la vida cristiana si no desearmos el genuino leche puro de la palabra. Pero la palabra solamente produce efecto en mí a través de la oración, porque es la palabra y la oración. Orar sobre lo que leemos y leer sobre la oración que hacemos. Amén, buscar a Dios por eso, las dos cosas. Bueno, caminamos un poco más, nos acercando del versículo 4. Para Él, piedra viva, reprobada en la verdad por los hombres. Querido, si tú te sientes reprobado por los hombres, alégrate porque tú estás en buena compañía. Amén. ¿Tú ya sentiste rechazado alguna vez? No necesitas levantar las manos. Tú estás en una buena compañía. Porque Cristo fue rechazado. Él vino para los suyos, y los suyos no lo recibieron. ¿Y cómo podemos querer ser acepto por todos? No hay espacio para esto. Amén. Si rechazaron a Él, ciertamente nos rechazarán también. Entonces, reprobado por los hombres, pero para con Dios, elegida
y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Aquí hay una cosa muy interesante. ¿Tú te acuerdas que la Torre de Babel fue hecha con ladrillos? ¿Qué es el ladrillo? Es un trabajo humano. Es el hombre que hace. Pero nosotros no somos obra de hombres. No somos obras de Dios. Piedras vivas. Significa que nosotros tenemos la misma naturaleza de Dios. ¿Qué te parece? Tenemos la misma naturaleza de Dios. Y estamos siendo edificados, casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. ¿A quiénes? A Dios. ¿Sabes que hay una parte de la iglesia, y creo que no hay de ese tipo de gente aquí, que a él no le gusta sacrificio? Hay personas que a él no le gusta sacrificio. ¿Tú crees en eso o no? Bueno, ¿tú has encontrado a esa persona en el espejo o no? Claro, sacrificio no es alguna cosa agradable. Pero ¿qué nos enseña Romanos 12? Que debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora mira, Pablo está poniendo un nuevo parámetro, un nuevo paradigma en términos de adoración a Dios. Porque ¿cómo era la adoración? Agarrábase una oveja, agarrábase un ternero, mataba y ponía sobre el altar. Pero aquí Pablo está nos proponiendo no poner animales muertos, pero nosotros mismos subimos al altar. Ahora, el problema es que un sacrificio vivo desea siempre bajar del altar. ¿Sí o no? Y ese es el punto. Y Pablo llama este sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, vivimos en un tiempo que a los hombres no les gusta sacrificio. Colchones cada vez más softly, como se dice, macíos, suaves, eh, almohadas también muy suaves, coches cada vez más macíos, ¿no? Hay jóvenes que a él no les gusta caminar. Los padres necesitan llevar de coche una cuadra. ¿Conoce a alguien así, no? Porque nosotros no gostamos, pero amado, sacrificio hace parte de la vida cristiana. ¿Sí o no? Y no es agradable a nosotros. Cuando nos ofrecemos a Dios como sacrificio, es agradable a Él. No quiero por ser difícil. No quiero porque me hace sufrir. Queridos, estamos aquí para esto. Como vamos ver un poquito más adelante nesta carta. Cuando ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, vamos a experimentar cuál sea la buena y perfecta y agradable voluntad de Dios. Primero agradable a Dios, después agradable a nosotros. Primero Él, primero Él. Vamos a caminar un poquito más. Toma conmigo el versículo 19, capítulo 2. ¿Qué dice este texto? Vamos a leer novamente.
Yo sé que es un texto un poquito molesto para nosotros, pero es Biblia. ¿Qué dice el texto? Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia del ante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, diz que isto es agradable a Dios. Yo sé que nadie aquí a él le gusta padecer injustamente. ¿Sí o no? Y siempre estamos en busca de justicia. Y cuando pensamos en justicia, no pensamos en otros, pensamos en nosotros mismos. En este mundo no hay justicia. ¿Por qué? Porque otros tienen una casa muy buena y yo no tengo. Entonces ese mundo es injusto. Pero el texto llama aquí de justicia las cosas que no son agradables a nosotros, pero es agradable a Dios. Mira el 20, ¿qué dice? ¿Qué gloria será esta si pecando sois abofeteados? El versículo 20. Porque si pecando sois abofeteados, pero si haciendo el bien sois afligidos y sofréis, esto es agradable a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Ese es el camino. Amén. Ese es el camino. Versículo 21. Habla de nuestra vocación. Porque para ello fuisteis llamados. ¿Para qué, queridos? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que pisemos en sus pegadas. Amén. Y a partir de este momento, él comienza a hablar de la persona de Jesús. Vamos a ver qué dice. El cual no cometió pecado, ni siquiera en su boca se encontró engaño. El cual cuando lo injuriaba, no injuriaba. Cuando amenazado, no amenazaba. Amén, queridos. ¿Qué hacía Cristo? Delante de injuria, delante de amenaza, delante de injusticia. Encomendaba su vida al justo juez. No se entregaba al abogado de defensa. Se entregaba a la justicia de Dios. Se exponía a la justicia de Dios. Queridos, ¿cuántas veces nosotros reaccionamos cuando las personas cometen injusticia contra nosotros? Pero queridos, este es el camino. Ahora tal vez tú estés pensando, pero ¿por qué tanto sufrimiento en la vida cristiana? Porque esa es una de las maneras de Dios hacer mortificar nuestros deseos, nuestras pasiones. Ese es el camino. El mismo camino que Jesucristo caminó. Amén, queridos. Pablo dice que él cumplía en su cuerpo lo que restaba de las aflicciones de Cristo. Entonces, queridos, bienvenidos a la vida de sacrificio. El problema es que vivimos un tiempo que buscamos conforto en todos los ámbitos, en todos los ambientes. Y pensamos que Dios está preocupado con nuestro conforto. ¿Qué le parece? Ah, Dios, estoy sufriendo, Señor. Y Dios es bueno. Querido, si Él estuviera preocupado con conforto, ¿dónde nacería su hijo? ¿Dónde nació Él? ¿En una cuna? ¿En un castillo? ¿Podría, al invés de nacer en la casa de un carpintero, nacer en la casa del sumo sacerdote? Parece que era más, como se dice,
Mas como de más lógico, ¿no? El Hijo de Dios, el Cordero de Dios, entonces era justo que naciera en la casa del sumo sacerdote. Y ya venía una posición política muy fuerte. Pero nació en un pesebre, se dice, pesebre. Él nació. ¿Y quién era José? Un carpintero. ¿Cómo alimentaba su casa? Agarraba sus herramientas y salía preguntando quién necesitaba de trabajo. Y Jesús fue carpintero. Escogió ser carpintero. Hay un escritor en Brasil, a mí me gusta mucho de él, que dice que Jesucristo escogió la carpintería para que estuviera acordando siempre de la madera y del clavo que venía sobre él. Cada vez que batía un clavo, estaba apuntando para su muerte adelante. Jesucristo pasó por todas las fases de la vida humana. Déjame decir una cosa a ti, por favor, no me echa piedra, pero por lo menos espera un ratito hasta el final del pensamiento. Dios nunca había sido parido. Nunca nadie había parido a Cristo, al Señor, a Dios. Y el momento del parto es un momento de vida, pero también es un momento de muerte. Uno puede morir los dos. Y Jesucristo vino a experimentar este momento de la historia humana. Un momento tremendo y terrible. Y vino, se entregó al cuidado de una muchachita que nunca había criado un niño, sin cualquier experiencia. Me imagino cuántas veces él se equivocó con Jesús. No sabía. No sabía. El Creador se sujetando al hombre, sin experiencia. Y él rescató todas las fases de la vida humana. Como niño, nunca pecado. Como joven, nunca pecó. Como hombre adulto, nunca experimentó pecado. Y nunca usó atributos divinos. Usó el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo en su vida, mostrando para nosotros que es posible vivir una vida santa en el poder de su Santo Espíritu. Él nos mostró. Irani decía que Jesucristo fue el Adán que funcionó, porque el otro no funcionó. Jesucristo es el Adán que funcionó. Cumplió totalmente. Aún así, cuando amenazaba, él no se defendía. Jesús nunca se defendió. Y como nosotros nos gostamos de defender, ¿no? Y personas llegan para nosotros y habla cosas que hemos hecho, aunque sea verdad, intentamos justificar. Yo aprendí que aquel que es bueno de justificativa es pésimo de arrepentimiento. Nunca te justifique. Nunca te defienda a sí mismo. Tú tienes un juez. Nunca explique. Hay un camino más corto para establecer una buena relación. Y ese camino se llama pedir perdón. Ah, tú hiciste esto, por favor, perdóname. Tú no vale, tú no vale nada. Querido, tú no sabes cuánto no valgo. Soy peor que piensas. Nunca defenda a ti mismo. O tenemos abogado o no tenemos. Amén. Ahí termina el capítulo 2.
¿Cómo entramos al capítulo 3? ¿Cómo entramos al capítulo 3? ¿Y qué hablan las mujeres? Pastores, por favor, cumpla ustedes. ¿Qué dice? ¿Qué dice el texto? Pero para mí hay aquí, si estoy me acordando bien, aquí hay un adverbio de modo. Semejantemente. Semejantemente, vosotras mujeres. ¿Qué está diciendo Jesús? Bueno, antes de entrar en esto, podríamos pensar que Pedro no tenía más asunto. Y como tenía mucho papel todavía, él resolvió hablar a las familias. ¿Cuál asunto yo podría poner en esa carta? Porque hay espacio todavía. No. Todo lo que estamos hablando, desde el capítulo 1 hasta este momento, solamente puede ser vivido si la vida de la familia está en días con Dios. Solamente de esta manera. Por eso ele habla que semejantemente a vosotras mujeres, sed sujetas a vuestros propios maridos, para que si algún de ellos no obedecen, interessante que não diz que algum deles são incrédulos. Habla de maridos que não obedecem. Vou perguntar a ti, irmã, e tu não necessitas responder. Tu marido é um homem obediente? Não necessita responder. Para que não haya problema em la casa e os pastores não estarão ali para ayudar. ¿Qué te parece la cuestión de la sujeción? ¿Cómo piensas tú en la sujeción? Porque hay ambientes donde nosotros no podemos hablar de esto. Yo tengo un amigo que era pastor en Inglaterra, un brasileño. Y un día él fue a dar una charla sobre las funciones en el matrimonio. Y él leo este texto y otros textos de la Escritura hablando de la submisión de la mujer. Terminó la prédica, el presbiterio de la iglesia llamó para una reunión y suspendió él por 6 meses que no debía más predicar porque estaba llevando costumbres de Latinoamérica para Europa. Porque para ellos la sumisión, la sujeción es una negación o anulación de la mujer. Pero así no es. La palabra submisión significa de alguien que está bajo de la misma misión. No es una cuestión de jerarquía. Jerarquía se dice. Jerarquía. No es una cuestión de superioridad. Es una cuestión de función. Cuando Pablo habla de la sumisión de la mujer, de la sujeción, él dice que la mujer debe ser sujeta al hombre porque el hombre fue criado primero, o sea, es una cuestión de antiguidad y no de superioridad. Porque si Eva fuera criada antes, ¿cómo estaría escrita en la Escritura? Vosotros, maridos, sujetad a vuestras mujeres. Así estaría. Pablo simplificó la cuestión. Entonces no es una cuestión de superioridad. Es una cuestión de función. Deja contarte un hecho que explica la cuestión de la autoridad de la función.
Eu estava em meu quarto e necessitava ir à la cocina. Quando abri a porta de meu quarto, lá estava a niña que trabalhava lá em casa trapeando o corredor. Então eu lhe perguntei, ¿puedo passar? E ela disse, não. ¿Qué hizo yo? Volví, me senté en la cama e esperei a ordem dele para que eu passara. Chegou um momento, llamé, tu puedes passar. Quem era a autoridade ali? Ella. Em sua função, era autoridade sobre mim, aunque eu pagava. Pero era autoridade. Há coisas na casa que a mulher é autoridade. Não? O homem tem uma capacidade de planear coisas de largo prazo. Isso é normal. Porque Deus hizo el hombre como una carga profética. Y él llega para la mujer y dice, vamos a comprar un campo en tal año. Él dice, sí, muy bien, vamos a comprar, pero los niños no tienen zapato hoy día. ¿Qué debemos hacer? ¿No comprar zapato o no comprar el campo? Hay que discutir, hay que charlar, hay que buscar la voluntad de Dios. Entonces la sujeción de la mujer no es una cuestión de inferioridad, es cuestión de unción. Y si alguna mujer tiene maridos que no obedecen, ¿qué debe hacer ella? Agarrar las escrituras y hablar con él desde que él se levante hasta que cuando se acosta. Y poner la Biblia en su testa, en su cabeza, hasta que él se convierta. No, aquel texto dice que la mujer va a ganar sin palabras. Eso no significa que la mujer no debe hablar. Por supuesto que debe hablar, porque es ayudadora. Pero ayudar no significa ser insistente. Porque una mujer insistente es como una, ¿cómo se dice? Una gotera. ¿Quién aquí consigue dormir con una gotera en el cuarto? No está hablando de la mujer, está hablando de gotera. ¿Quién consigue? Yo aprendí una cosa. Nunca discutía con Iraní. Nunca. Porque si estoy correcto en lo que pienso, Dios es quien convence. Si tu mujer tiene una posición distinta de tu marido, es tu obligación hablar. Punto. Listo. Ahora entra en tu cuarto y ora por este hombre malo. Es incircunciso, el nombre que tú quieras dar, pero en el cuarto solita delante de Dios. ¿Me comprendes? Sin palabras. Vamos para el 7. Versículo 7. Igualmente. ¿Igualmente a quiénes? No. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 19 adelante? Que habló de, está hablando de quiénes? De Jesús. ¿Cómo Jesús reaccionaba? Así debemos reaccionar. El patrón, el punto de equilibrio, donde debemos mirar, es cómo Cristo reaccionaba. ¿Cómo debe ser la reacción de la mujer? Amenazada, debe amenazar. Injuriada, debe injuriar. Sofrendo, debe vengar-se. E sabes que há mulheres que são vingativas? E nel 7 ele habla a mesma coisa, igualmente a los maridos. Igualmente como? Como Cristo. Viver a vida comum de la casa com entendimento, com discernimento. Como diz em castelhano?
viver sabiamente, dando honor a la mujer como vaso. Mira, aquí esta palabra o esta expresión dando honor habla de consideración. Una persona que tiene una consideración por otra y le trata con honor. Aquí está hablando de valorar. Se dice valorar, dar un valor. Yo estaba buscando cuánto vale en términos de costo una moneda de 10 pesos. Yo no conseguí, no encontré. En términos de costo. Yo podría decir a ti el real, moneda brasileña. Una moneda de un real custa de fabricación 49 centavos. Entonces el costo de una moneda. Pero hay un valor de fase. Es el valor que está allí. Que en Brasil es un real. Eso significa que podemos comprar alguna cosa con que vale un real. Entonces hay el valor de costo, hay el valor de fase, que es el valor de utilidad, pero también hay el valor estimativo. Por ejemplo, hay monedas en Brasil de un real que son coleccionables, que valen entre 7.000 reales hasta 200.000 reales. Entonces, tres valores para la misma cosa. Maridos, ¿cuál fue el costo de tu esposa? Mira, yo no estoy hablando en términos de Mozambique. Porque en Mozambique, cuando un hombre a él le gusta una mujer, va a la casa del padre y pregunta cuánto vale. Ahí puede ser una saca de maíz, un chancho, una oveja, 2 camelos. No estoy hablando en términos de Mozambique. Estoy hablando en términos de iglesia. ¿Cuál fue el costo de tu esposa? La sangre de Cristo. Este fue el costo de tu esposa. Fue un precio muy alto. Hay una canción que cantamos que dice, nunca voy a saber el precio. ¿Hay esta canción también aquí? ¿Por qué no vamos a ver? Porque no tenemos los parámetros. No sabemos de dónde Cristo ha bajado. No sabemos qué ha dejado. No tenemos idea. Nunca vamos a ver cuánto costamos para el Señor. ¿Cuál valor debes dar para tu esposa? El primer valor es el valor que Cristo ha dado. Los hombres, las mujeres no digan nada, por favor. Los hombres pueden decir amén. Tu esposa costó sacrificio de cruz. Costó el alejamiento de Dios, de Jesucristo, de su Padre en el cielo. Costó venir aquí y vivir una vida de pobreza, de necesidad, para pagar el precio de tu esposa. ¿Cómo tú debes tratarla? Y se llama considerar. Y significa dar honor. El segundo costo es de utilidad. ¿Cuál es la utilidad que tu esposa tiene para ti? Ahora yo sé la utilidad que René tenía para mí. Ahora yo sé. Pero tú necesitas perder para saber. Hay que valorar. Amén. Hay que valorar. Ella sirve a ti. Ella cuida de ti. No te enojes cuando él salir de tu casa
con una ropa extraña que ela te manda volver y poner otra ropa. Está cuidando de ti. ¿Sí o no? Yo soy muy práctico. Llegaba en el ropero, agarraba la primera camisa, el primer pantalón y salía. Él decía, no, no combina. Dice, pero estoy muy cómodo. ¿Qué hacía ella? Ponía la camisa en el lugar más fácil. Yo agarraba la que ela ponía ali. Isso se llama cuidado. El tercer valor es el valor estimado. Te diz respeito a tanto que tú amas a ella. Cuanto más amar, más valor. Son tres valores: el costo, la utilidad y el costo estimado. Isso significa dar honor a la esposa. Pero él dice aquí una cosa en ese texto, que dice que las mujeres son vasos más frágiles. Esta palabra más frágil significa que el hombre es frágil. Porque si no hubiera esta palabra, entenderíamos que solamente la mujer es frágil. Ahora, la fragilidad de la mujer no es una cuestión de defecto, es una cuestión de característica. ¿Cuál es más frágil? ¿Un vaso de cristal o este vaso? ¿Cuál es más frágil? El de cristal. Este no es tan frágil como aquel. Entonces, este tiene defecto y el otro no, o el vaso de cristal tiene defecto y este no. No, es la utilidad, es el servicio. Dios hizo la mujer con una capacidad de perceber situaciones que muchas veces nosotros hombres no percebemos. ¿Sí o no? Ela tiene una antena de ganho mucho más fuerte que nosotros. Ela percibe. Hay la fragilidad del martillo que puede romper y hay la fragilidad del microscopio. Son dos tipos de fragilidad. Entonces, cuando un vaso frágil está a mi cuidado, yo debo protegerlo. Pero también la mujer tiene la posibilidad, obligación, no sé qué palabra emplear, de cuidar de su marido porque es frágil. Orar por él, ayunar, perceber sus deseos, sus tristezas, así como el hombre. Ahora, abajo de esto está la razón. Dice, porque nosotros somos coherederos de la gracia de vida. O sea, antes de ser marido y mujer, somos hermanos. Infelizmente, hacemos diferencia en la iglesia. Tratamos las hermanas de la iglesia de una manera y tratamos la hermana de la casa de otra manera. ¿Sí o no? Mira, yo estoy hablando aquí con toda libertad porque no conozco cómo tú vives en la casa. Entonces no estoy hablando directamente a cualquier uno. Ahora, yo conozco mis ovejas en Brasil. Y hay mujeres que llegan para su marido y él está en el sofá, llegó del trabajo y ella pide a él un vaso de agua. ¿Qué dice él? Querida, tú no tienes mano. Pero si fuera una hermana de la iglesia, ¿cuál es la pregunta? ¿Fría? ¿Natural?
con hielo, con gas. El hombre llega en la casa y la mujer dice, querido, estoy con problema y necesito que tú ores conmigo. Sabe, querido, hoy día tuve un día muy pesado. Después oramos. Un hermano de la iglesia dice, hermano, estoy con problema. ¿Podrías orar conmigo ahora? No sé si aquí sucede esto. La escritura nos enseña cómo cuidar de los hermanos, cómo honrar a los hermanos, cómo admonestar a nuestros hermanos, cómo proteger a nuestros hermanos. Queridos, déjame decir una cosa que escucho, pero no estoy de acuerdo. Algunas personas dicen que la iglesia comienza en la casa. Yo no creo en esto. Yo creo que la iglesia es la casa. Que la casa es la iglesia. Y no me refiero al lugar. Me refiero a la relación. Amén. La relación. Somos coherederos de la misma gracia de vida. ¿Y cómo termina Pedro este versículo? Para que vuestras oraciones no sean interrumpidas. Ahí está. Que no tenga estorbo en la oración. Ahora, piense por favor. Somos seres espirituales. Y somos lo que somos, donde estuviéramos. Si no soy espiritual en la casa, yo no soy espiritual entre los hermanos. Porque yo llevo conmigo para todos los lugares los problemas que tengo, los defectos que tengo, las tentaciones que tengo donde estoy. Y si mi oración está estorbada o interrumpida en mi casa, está interrumpida también en la iglesia. Entonces puede ser que Dios nos está escuchando muchas oraciones, porque nuestra vida en nuestro hogar no es una vida de iglesia, no es una vida de hermanos. ¿Por qué Pedro entra en la vida de la familia? Porque aquí es donde las cosas importantes suceden. Es en este lugar donde nuestra vida espiritual es fortalecida o es interrumpida. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos enseñe a vivir toda la vida de Cristo en nuestro hogar como cristiano. Y por último, un ejercicio mental para ti. Si estuviera solamente tú y tu esposa, tú y tu esposo, en una isla, donde no hubiera nadie para cuidar, nadie para predicar el evangelio, ¿cómo sería tu vida de iglesia? ¿Tú construirías una capelita para frecuentar esta capilla? ¿Cómo sería? ¿Tú no orarías junto? ¿Tú no leerías la Biblia junto? ¿Usted no estaríamos orando junto, poniendo las manos, practicando los dones espirituales? ¿Y qué tal empezarmos? No necesitamos ir para una isla. ¿Dónde estamos? Ahí es la vida espiritual. Amén. Que el Señor nos ayude. Podemos orar por nuestros hogares, por nuestras vidas. Y por favor, aquellos que todavía están solteros, aprende ahora. Aprende ahora. Ese es el momento de aprender. Amén. Por favor, abre tu boca, abre tu corazón y habla con Dios. Por favor. Si tu familia está aquí, ¿qué tal orar junto?
Si tu familia no está, adopte una familia. Vamos a orar. Señor, danos una vida llena de tu espíritu. Tu palabra dice que nosotros somos linaje escogida. Y así queremos vivir, Señor. Tu palabra dice que nosotros somos nación santa. Y es de esta manera que queremos vivir, Señor. Cuide de nuestras vidas, Padre, de manera personal. Y también cuide de nuestras familias, Padre. Y que nuestra casa pueda decir, Señor, que como casa servimos a ti. Señor, ayúdanos a servirte en todo tiempo. Ayúdanos, Padre, a cumplir nuestro papel en esta tierra donde estamos. Que seamos, Padre, instrumentos tuyos para que nuestros vecinos reciban tu palabra. Señor, que nuestra casa sea una casa de abrigo, una casa de consuelo, Señor. Que las personas entren en nuestros hogares y encuentren allí tu presencia, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos enseñes a vivir el Evangelio como debe ser vivido. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. ¿En qué momento es que perdimos el camino? ¿En qué momento es que dejamos de escuchar? ¿En qué momento el corazón se volvió frío? Oh Padre nuestro, perdón. Oh Padre nuestro, perdón. Y te dimos gracia y misericordia, que tu reino venga interve. En ti hay gracia y misericordia, hoy los redimidos dicen, decimos, Cristo ven, oh ven. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.